fundamentales. Aparte de introducción, un breve recordatorio de ciencias básicas. Segundo, la fisiología, en la que cumple este sistema importante. Y tercero, entramos a la valoración semiológica y examen físico de este importante sistema. Como en líneas generales, puedo mencionarles que este sistema linfático está incluido dentro de un gran sistema que anteriormente se conocía como sistema retículo endotelial, ¿ya? Actualmente es conocido como el sistema monocítico citofágico, ¿no? Es un sistema ampliamente distribuido en todo el organismo, en algunas estructuras completamente organizadas y otras acumulaciones celulares que seguramente ustedes han escuchado como folículos linfoides, dispersos a lo largo de todo el tracto digestivo, la vía respiratoria, ¿cierto? Y también órganos que ya tienen cierta estructura, ¿cierto? Dentro de los cuales vamos a mencionar varios de ellos acá a continuación. Este es el famoso sistema retículo de Lea anteriormente, ¿no? Hoy sistema monocítico citofágico, ¿no? Este sistema, pues, es ampliamente distribuido en el organismo y está estructurado por órganos, ¿ya?, que tienen funciones diversas, entre ellos el vaso, el timo, las placas de Peyer, ¿no? Y las células de Kupfer, seguramente que ustedes han escuchado en el hígado, ¿no es cierto?, que son parte integrante de este gran sistema. Bueno, este gran sistema también está integrado, ¿cierto?, por estructuras completamente definidas y que es el motivo de la presentación de la clase de ahora, que son los ganglios linfáticos, ¿no? Los ganglios linfáticos hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que son parte del gran sistema monocítico citofágico, ¿no?, que tiene funciones importantísimas. Algunas de estas estructuras vamos a ver nosotros más adelante en la medida que progresamos en la parte de la semiología de otros órganos. La valoración del vaso, por supuesto, no lo harán ustedes en la parte de semiología gastroenterológica, ¿no? Las adenoides y las amígdalas probablemente vamos a volver a repetir cuando hagamos la semiología de la cavidad bucal, ¿cierto? Por otro lado, recuerden la última parte que dice acá, ¿no?, que en otros lugares, como ocurre en la mucosa gástrica, en el apéndice, en la médula ósea, en los conductos respiratorios, etcétera, existe una acumulación de células que tienen la misma función, ¿no?, y que son denominados folículos linfoides. Acá tienen ustedes una suerte de gráfica de distribución de esta amplio sistema. Miren ustedes, prácticamente todo el organismo está recorrido por este gran sistema, ¿no? Órganos interesantes, el timo, ¿no? Se llama las amígdalas, el vaso, ¿no? Y una serie de otras estructuras superficiales que nos permite evaluar desde el punto de vista clínico semiológico la salud o la enfermedad de este gran sistema, ¿no? El apéndice, el tema de las folículos linfoides, las placas de Peyer, todos ellos son parte de este gran sistema que acabo de mencionar. A grandes rasgos, las amígdalas, también llamadas tonsilas, ¿no?, son estructuras que se encuentran en la cara lateral, ¿no?, de la faringe, ¿no?, que serán evaluadas adecuadamente cuando se haga la parte de cavidad bucal, ¿no?, situadas entre los arcos palatinos a ambos lados de la faringe y detrás de la base de la lengua, ¿no? Una estructura que también tiene unas características parecidas, ¿no?, son los adenoides, ¿no?, que se encuentran en la parte posterior de la faringe, ¿no?, concretamente en la nasofaringe, ¿no?, la nasofaringe o rinofaringe, como ustedes quieran. Entonces, ahí hay una estructura muy semejante a las tonsilas, ¿no?, que a veces en los niños, ¿no?, frecuentemente se produce problemas de tipo inflamatorio y dado a su ubicación puede producir obstrucción de la vía respiratoria alta, ¿no? Entonces puede obstruir el pasaje nasofaríngeo. En estos casos, cuando el niño sufre de infecciones repetidas de la adenoides, o sea, una adenoiditis, ¿no?, esto a lo largo se puede tranquilamente hipertrofiar y como está localizado en la parte posterior de la rinofaringe, puede actuar como un obstáculo para la respiración nasal. En estos casos, los niños tienen tendencia
a respirar por la boca. Y como están en plena fase de crecimiento y maduración de órganos, las infecciones crónicas van a determinar modificaciones en el aspecto facial de tus pacientes Buenas y van a tardes, dar, disculpe, ¿podría perdón, grabar, por favor? Es que podría grabar, por favor. ya. Bueno, Buenas en este tardes. momento, si lo puedo grabar, se lo voy a pasar a uno de ustedes para que lo generalice, ¿ya? Muy bien, entonces tranquilamente puede producir estas estructuras y dado a las características inmaduras del niño y que recién está obviamente madurando y desarrollando sus estructuras, esto puede dar origen a una alteración de la expresividad facial y determina unas características que se denominan facies adenoidea. Entonces una facies adenoidea es un niño que respira por la boca, ¿no? Y tiene una tendencia a tener un mayor crecimiento del maxilar inferior, ¿no? Y esto se denomina facies adenoidea. Acá tienen ustedes una gráfica, ¿no? De las amígdalas, ¿no? En la semiología de la cavidad bucal, veremos, son estructuras, miren ustedes, que se encuentran en la pared lateral y en la parte posterior de la lengua, ¿no? Con frecuencia, estos pueden inflamarse, pueden infectarse, originando las llamadas amigdalitis, ¿no? Diferente a la faringitis, ¿ah? Claro que también la faringe puede también comprometerse simultáneamente, entonces el cuadro clínico se denomina faringoamigdalitis, ¿ah? Pero las estructuras son separadas. En el lado derecho, miren ustedes, ¿no? Un cuadro bastante agudo y severo, ¿no? Con infección de las amígdalas, las cuales aumentan de volumen y se tornan bastante eritematosa y con frecuencia ustedes van a encontrar exudado purulento, ¿no? En las amigdalitis de tipo bacteriana. Lo que les mencionaba del niño, miren ustedes, hay una agrupación, ¿no? Que recibe el nombre de adenoides en la parte posterior de la rinofaringe, ¿no? Este crecimiento puede producir obstrucción de la vía respiratoria nasal y en consecuencia el paciente se ve obligado a respirar por la boca. Acá en el lado derecho superior ven ustedes precisamente esta hipertrofia de las adenoides, ¿no? Que van a producir, pues obviamente, obstrucción de la vía aérea y el paciente termina con una modificación de la expresividad facial, ¿no? Con la boquita abierta y si tuviéramos la oportunidad de ver una toma lateral, seguramente va a haber una pequeña retracción del maxilar superior, ¿no? Esta situación configura lo que se llama la facies adenoidea, ¿no? Sin embargo, pues estas estructuras no están propiamente dentro de lo que nosotros vamos a tratar hoy en la tarde, ¿no? Ahora estamos tratando de otra estructura que también tiene una organización bastante precisa, que son los ganglios linfáticos, ¿no? Yo creo que los ganglios linfáticos son órganos representativos de este gran sistema que nos permite evaluar desde el punto de vista clínico semiológico debido a que están expuestos. Estos ganglios se encuentran en el tejido celular subcutáneo, ¿no? En condiciones normales son estructuras bastante pequeñas, ¿no? Los ganglios generalmente no son palpables cuando no hay alteración, pero cuando hay un problema inflamatorio, ¿no es cierto? Estos ganglios pueden incrementar de tamaño, ¿ya? También hay que tener en cuenta que no solamente puede haber problemas inflamatorios, sino también pueden haber procesos de tipo neoformativo, neoplásicos, ¿cierto? Entonces, si nosotros recordamos ciencias básicas, ¿no? La anatomía básica del ganglio, vamos a ver que es una estructura, si se quiere, redondeada, que tiene una cápsula que lo está rodeando, ¿no es cierto? Y de la cual se desprenden una serie de trabéculas, ¿no? Y van a constituir o van a diferenciar dos partes, la parte cortical y la parte medular. Ya, todas estas estructuras obviamente están llenas de células linfocíticas, ¿cierto? Además, hemos mencionado que en la zona medular, ¿no? Hay estructuras que tienen las características de senos o cordones, ¿no? Esto desde el punto de vista de la estructura básica del ganglio. Pero el ganglio no está aislado, está integrado a un sistema circulatorio que es la circulación linfática. En consecuencia, el ganglio recibe
ciertos vasos que están llegando a ellos, o sea, son los vasos que se llama aferentes, ¿no? Y una vez que estos líquidos que se encuentran dentro de estos vasos, que es la linfa, y que va a ser depurada y va a ser limpiada por el ganglio linfático, ¿no es cierto? Tiene que seguir su circulación y va a seguir su camino por los vasos eferentes para que finalmente se complete la circulación y termine en la circulación central que veremos más adelante cómo se produce, ¿no? Entonces, esta es obviamente la estructura de los ganglios linfáticos. Ahora, ya centrándonos en los ganglios linfáticos, podemos distinguir dos tipos de ganglios linfáticos de acuerdo a su ubicación. Los ganglios linfáticos superficiales, que se encuentran en el tejido celular subcutáneo, de tal manera que son fácilmente accesibles cuando están aumentados de tamaño, ¿no? Y los ganglios linfáticos profundos, ¿cierto? Que son de dos tipos. Algunos de estos ganglios profundos están por debajo de las facies de los músculos, ¿cierto? Y otros, por supuesto, dentro, en el interior de las cavidades del cuerpo, ¿no? Recuerden ustedes los ganglios mesentéricos, los ganglios de sistema iliares, en el que llaman el pulmón, ¿no? Los ganglios mediastínicos, etcétera, son ganglios profundos, ¿no? Entonces, son pequeños, como les he mencionado, y en condiciones normales no son fácilmente palpables. En ocasiones se podría palpar, pero ganglios muy pequeños que no tienen mayor significado, ¿no? El hecho de que los ganglios superficiales sean accesibles al examen semiológico, palpatorio, nos permite más o menos dar una idea de lo que está pasando de todo este sistema. Si bien es cierto, los ganglios pueden ser reflejo de alteraciones regionales, pero también pueden ser participación de procesos sistémicos. Y no existe o existe la posibilidad de que en algunas patologías ustedes van a encontrar crecimiento de ganglios superficiales asociados a crecimiento de ganglios profundos, inclusive crecimiento del vaso, crecimiento del hígado, debido a que ellos también participan en este gran sistema de monocíticos y citopágicos, ¿no? Entonces, los ganglios superficiales, que nos permite evaluar el estado de salud de todo este sistema, ¿no? Es importante porque son fácilmente accesibles, no solamente a la palpación, sino también a la inspección, ¿no? Debido a que cuando se compromete el ganglio, generalmente se expresa bajo la forma de una pequeña tumoración. Y el paciente a veces viene e identifica el paciente que le ha crecido un tumor, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que evaluar y ver que este crecimiento corresponde a un crecimiento ganglionar, ¿no? Que puede deberse, miren ustedes como está acá en la parte de abajo, debido a una infección reactiva, o sea, la reactivación simplemente debido a que el ganglio está trabajando para proteger al organismo, ¿no? Y en otros casos el ganglio mismo se puede infectar, ¿no es cierto? Eso ya es una adenitis, ¿no es cierto? Y también, como muchos de los tumores y neoplasias se diseminan por una serie de conductos, sea la vía sanguínea, ¿no? La venosa o también la linfática, entonces puede haber, ¿no? Dispersión de una neoplasia a través de los linfáticos. En consecuencia, el ganglio puede contaminarse y sería una expresión de una metástasis ganglionar de una neoplasia en un órgano determinado, ¿no? Esa es la importancia, entonces, del ganglio. Ahora, los ganglios, si bien es cierto, están dispersos en todo el organismo, sin embargo, están de alguna manera relacionadas mediante una arborización de unos vasos especiales. Estos vasos especiales se denominan vasos linfáticos. Entonces, si queremos hacer una extensión de los sistemas vasculares en el organismo, ya tenemos que pensar no solamente en las arterias, sistema arterial, sistema venoso y también sistema linfático. Interesante que el sistema linfático sigue más o menos la misma trayectoria que las venas, de tal manera que en los ganglios hay que considerar en el sistema linfático, hay que considerar también los vasos linfáticos. En consecuencia, los vasos linfáticos van a ser también capilares linfáticos, otros capilares que se van a ir juntando, van a conformar vasos más grandes, digamos los vasos linfáticos, y finalmente los vasos linfáticos van a terminar, ¿cierto?, a través de grandes conductos, los conductos torácicos, seguramente ustedes han escuchado,
¿no? Para que finalmente se drene el contenido en la circulación mayor y de esa manera se pueda cumplir la función de este sistema importante. ¿Ah? Estas son las estructuras que hay que tener en cuenta cuando nosotros hacemos la valoración y las posibles compromisos que puede haber en este sistema, ¿no? Hay que tener en cuenta el ganglio, que cuando el ganglio se compromete, generalmente se expresa bajo la forma de un aumento de volumen, ¿no? Aumento de volumen. Entonces, con frecuencia vamos a encontrar ganglios que tienen el aspecto de una tumoración o una masa, ¿cierto? ¿No? Pero también hay que tener en cuenta, les he mencionado, que este ganglio linfático está recibiendo vasos, ¿no? Circulación linfática periférica a través de los vasos aferentes que llega al ganglio, y del ganglio se va a desprender vasos eferentes para completar la circulación y drenar en la circulación central, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vasos linfáticos, no se olviden ustedes, tenemos vasos muy pequeños iniciales, que son los vasos capilares. Estos vasos capilares se van a juntar y van a originar vasos troncos linfáticos para que finalmente lleguen a través de los vasos mayores a la circulación central. La otra parte importante de este sistema, que también tienen que tener en cuenta ustedes, es de que este sistema pues sirve para transportar un líquido especial que tiene ciertas características, que es la linfa, ¿no? La linfa. Entonces, la linfa, cuando no es transportada adecuadamente, se va a acumular, va a originar un tipo peculiar de edema, ¿no? Y ese tipo peculiar de edema se denomina linfedema, ¿no? Linfedema. Entonces, nuevamente, podemos tener problemas aislados de compromiso del ganglio, podemos tener, obviamente, asociados de repente compromiso de los vasos linfáticos, ¿no? Y en ocasiones puede haber un obstáculo a la circulación de la linfa y vamos a tener un cuadro clínico característico llamado linfedema, ¿no? Esa es la situación de esta presentación que les he mencionado. Ahora, ¿para qué tenemos fisiología? Una revisión rápida de la fisiología. Miren ustedes, el sistema realmente solamente ocupa el 3% de la masa corporal total, pero la función que tienen los ganglios linfáticos actúan como una especie de filtros, retienen entonces gérmenes, restos celulares, ¿no es cierto? E inclusive algunas células atípicas son retiradas y el sistema citofágico los elimina. Miren ustedes la importancia entonces del ganglio. Por supuesto, si la agresión es muy intensa, seguramente el ganglio no va a poder, como se llama, eliminar, ¿no? Y va a ser asiento de un problema metastásico seguramente. ¿Correcto? Muy bien. Por otro lado, también es un elemento que sirve para la eliminación y la circulación de células lesionadas. Durante la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Existen células que se lesionan, que tienen que ser reemplazadas, entonces los restos celulares también son drenados, son eliminados por este sistema interno, ¿no? En consecuencia, actúan como una especie de barrera, ¿cierto? Evitando la maduración de células malignas, ¿cierto? Que son retiradas fácilmente del organismo e impiden entonces su proliferación. La otra función importantísima, que ustedes seguramente recuerdan también, es su participación, ¿no? En la respuesta inmunológica del paciente. En ese sentido, recuerdan ustedes que la inmunidad puede ser celular y también la inmunidad a través de sustancias llamadas anticuerpos. En las dos formas de inmunidad, inmunidad celular, inmunidad de anticuerpos, ¿no? Participa definitivamente este sistema linfático, ¿no? En la formación de anticuerpos, recuerden ustedes que los linfocitos, ¿no? Van a generar, por cierto, una serie de sustancias, ¿no? Y conjuntamente con las células plasmáticas van a formar las inmunoglobulinas responsables entonces de la inmunidad humoral de los pacientes. ¿Bien? Ahora, ¿qué mecanismos tiene este sistema para eliminar estos elementos de desecho que he mencionado? Gérmenes, células detritus celulares, células atípicas. Lo hacen mediante un mecanismo llamado fagocitosis, ¿no? Hay una incorporación por las células que conforman este sistema, ¿no?
Y tanto dentro de ese sistema existe un mecanismo de destrucción de sustancias sólidas, ¿no? Las bacterias y células obviamente van a ser eliminadas mediante las organelas que están dentro de estas células de linfocitos particularmente. También es importante que tengan ustedes en cuenta, les dije que hay un sistema ubicado en el tracto digestivo. Bueno, en el tracto digestivo, aparte de su función inmunológica, cumple también una función importante en relación con la absorción de lípidos y sustancias liposolubles. En el proceso digestivo, uno ingiere, ¿no? entre algunos elementos, lípidos y sustancias liposolubles. Ellos no se absorben a través del sistema venoso definitivamente, sino se absorben a través de la circulación linfática, ¿no? En ocasiones, cuando los órganos centrales de producción de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos fallan, ¿no? Los ganglios pueden asumir esta capacidad de generar nuevamente, ¿no? De función hematopoyética. Esa sería una función hematopoyética extramedular. Eso ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen aplasias medulares, pueden tener este tipo de capacidad debido a que tienen células con esa capacidad de poder generar elementos de la sangre como leucocitos y células rojas de alguna manera, ¿no? Les mencionaba que en el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto?, que existe una dinámica tremenda con acumulación de lípidos, perdón, de líquidos, que vamos a ver cuando hablamos la parte del síndrome edematoso, ¿no? Entonces, interviene en la regulación debido a que parte del líquido intersticial está en relación con la acumulación de un líquido especial que se llama linfa. Entonces, si la linfa no se reabsorbe adecuadamente, y de hecho solamente puede reabsorberse por el sistema linfático, se va a producir una acumulación. Teniendo en cuenta que la linfa tiene dentro de sus componentes moléculas grandes que no pueden ser movilizadas por el sistema venoso. En consecuencia, va a haber una acumulación, ¿no?, de esta linfa en el celular subcutáneo, generando un cuadro clínico que se denomina linfedema. Linfedema. Acá tienen ustedes un resumen, ¿no? Un resumen de las funciones que hemos mencionado, ¿no? Función de filtro en última instancia, células cancerosas, células detritos celulares, bacterias, ¿no es cierto? La capacidad de asumir una función hematopoyética cuando el paciente no tiene alteraciones centrales, ¿no es cierto? Y obviamente cuando los pacientes tienen una infección en alguna parte del organismo, como esa parte del organismo está cubierta también por circulación linfática, ¿no es cierto? Se va a producir, pues, obviamente, un incremento de la función del ganglio, ¿no es cierto?, para tratar de remover, ¿no?, los elementos extraños que llegan de esta región. Entonces el ganglio se va a hipertrofiar, ¿no? Entonces no llama la atención que en un cuadro de tipo infeccioso el paciente puede tener, ¿no?, regionalmente un aumento del volumen de los ganglios, ¿no? A veces los pacientes dicen, me ha parecido una seca, ¿no?, ocurriendo, significando que hay un aumento del volumen del ganglio. Esa es la otra característica que ya hemos mencionado, que la linfa tiene un color incoloro, compuesto por glóbulos blancos, proteínas y sales, y la movilización única y exclusivamente se realiza por el sistema linfático, ¿no? Este sistema linfático, por supuesto, para que se produzca la circulación, tiene vasos linfáticos a través de los cuales circula la linfa, y tienen una estructura parecida, pero no igual a las venas, ¿no? Están formados por tejido conjuntivo, tienen válvulas, ¿no?, que evita el retroceso de la linfa, ¿no? Entonces, nuevamente, el sistema linfático es integrante del sistema inmunológico, tanto para para la inmunidad celular como la inmunidad tumoral, ¿no?, para tratar de contener los cuadros de tipo infeccioso inflamatorio. Les decía a ustedes que la linfa tiene que ser movilizada y tiene que llegar a los órganos centrales. Entonces, la linfa es capturada por los capilares linfáticos inicialmente. Estos capilares van a confluir formando conductos linfáticos de mayor calibre, ¿no?, que finalmente van a terminar en los ganglios linfáticos, ¿no?,
a través de los conductos conectores. Entonces, esto es importante porque el grupo ganglionar que drena está drenando o está recibiendo el drenaje de áreas determinadas, ¿ya? Entonces, el drenaje de la subgema que recibe un ganglio lo hace de una región determinada, ¿no? Eso es importante cuando uno quiere evaluar el ganglio. Si hay un problema inflamatorio o infeccioso en un área determinada, busca el área donde le corresponde al ganglio correspondiente, ¿no? Entonces, estos vasos linfáticos ya más grandes finalmente van a formar vasos que se van a ir uniendo y formar finalmente dos conductos bastante notorios, ¿no? Uno de ellos el conducto torácico y el conducto linfático derecho, ¿no? Este finalmente va a desembocar en la circulación central. Acá lo que les decía a ustedes, miren este sistema complejo, ¿no? De vasos a nivel del intersticio que tienen mucho que ver con la regulación de los líquidos, perdón, a nivel del intersticial, ¿no? La arteria y la parte baja, las venas y la circulación linfática pintada en verde. Y ya van a ver ustedes, como consecuencia de alteración de los vasos venosos especialmente, va a ocurrir, ¿no? Y los capilares arteriales también va a ocurrir lo que se llama el síndrome edematoso, muy corriente que ustedes lo conocen, ¿cierto? En este caso, el edema generalmente es producido simplemente por alteraciones de la movilización del agua y sodio, ¿no? Pero si hay alteración de la circulación linfática, también va a haber una acumulación, ¿no? De líquido, pero con algunas características diferentes, porque la linfa, ya hemos mencionado, es un compuesto completamente diferente, que tiene moléculas de tema de peso molecular bastante amplio, ¿no es cierto? Y, por supuesto, solamente puede ser movilizado a través de la circulación linfática. Su bloqueo, ¿no? Su imposibilidad de drenaje dará origen al linfedema, ¿no? Acá tienen ustedes, miren ustedes, una gráfica precisamente del conducto linfático, el conducto torácico, en verde, ¿no es cierto? Que son dos, uno que está drenando la parte inferior y otra la parte superior que está acá graficada. Miren ustedes, para que no tengan problemas, ¿no? La parte superior derecha, ¿no? Está siendo drenada por un conducto linfático derecho que finalmente va a desembocar en la vena subclavia derecha y de ahí, por supuesto, en la vena cava superior. El resto del cuerpo, la parte inferior, que es un conducto mucho más grande, origina el conducto torácico, ¿no? Que va a drenar en la vena subclavia izquierda y finalmente va a terminar en la vena cava superior, ¿no? Y de esa manera se cumple, ¿no? Y se cierra el circuito, ¿no? De la circulación linfática, muy semejante a la circulación venosa. Nuevamente, acá tienen ustedes, ¿no? Especificado el conducto linfático derecho, que drena la parte superior derecha del organismo, ¿no? Es un tronco linfático que finalmente termina en la subclavia derecha. El conducto torácico, mucho más extenso, recoge la linfa de la mayor parte del cuerpo, ¿no? Y desemboca en la vena subclavia izquierda, ¿no? Muy bien, después de haber hecho una pequeña revisión básica, ¿no? De las ciencias básicas del sistema, ¿no? Es necesario ya entrar a la parte ya semiológica. Ustedes saben que la parte semiológica empieza con un interrogatorio, de tal manera que este sistema linfático puede ser de repente primariamente o únicamente comprometido. Es decir, el sistema linfático es la enfermedad que tiene el paciente. Un ejemplo, así a grandes rasgos, el paciente tiene un linfoma. El linfoma es una neoplasia de los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Acá la única patología está localizada en los ganglios. Pero en otros casos, a veces es parte integrante de todo un mecanismo sistémico, de una enfermedad sistémica, que produce lesiones o manifestaciones en diversos órganos, y entre ellos, obviamente, hay aumento del volumen de los ganglios. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad sistémica, van a ver ustedes más adelante. El paciente que tiene una infección bastante severa puede tranquilamente tener crecimientos ganglionares, ¿no? Como parte integrante de su cuadro clínico.
Si ustedes tienen un paciente con una tuberculosis, seguramente el paciente va a tener aumento de volumen de los ganglios iliares pulmonares, ¿no? Obviamente no podemos examinar y palpar los ganglios iliares, pues lo podemos ver a través de repente de un examen radiológico, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un presunto crecimiento de los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Hay que hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo apareció el bulto o la tumoración que el paciente ha percibido, ¿no? En algunos casos el paciente puede traer la información, o en otros, cuando nosotros hacemos un examen minucioso, podemos detectar, ¿no? Este elemento que el paciente no lo menciona, ¿no? Entonces, lo que significa que no necesariamente ustedes van a examinar los ganglios linfáticos cuando el paciente dice que me ha crecido el ganglio o me ha crecido un tumor, ¿no? Sino tienen que hacer una valoración de todas las áreas para tratar de determinar pequeños crecimientos que el paciente no lo ha percibido, ¿no? Entonces, también es importante ver la velocidad de crecimiento, ¿no? ¿Con qué velocidad, ¿no? Esa es la evolución temporal, ¿no? ¿Con qué velocidad ha crecido, ¿no? Otra pregunta, ¿ha sentido dolor o calor en la zona? Esto es importantísimo porque un tipo peculiar de compromiso del ganglio son las adenitis. En las adenitis, o los problemas inflamatorios de los ganglios, generalmente son dolorosas, mientras que la ausencia de dolor en ganglios crecidos es característica de los ganglios de tipo neoplásico. Miren ustedes, es importante, ¿no? También es conveniente preguntar si ha habido alguna modificación de la piel suprayacente. En caso de que haya una infección, la piel estará pues, eritematosa, rojiza. Y en algunos casos de infecciones severas de los ganglios, inclusive pueden haber supuraciones, pueden haber fístulas y secreciones que pueden tranquilamente ver nosotros, ¿no? O una situación que nosotros vemos todavía con nuestros pacientes acá en nuestro medio es la tuberculosis ganglionar a nivel del cuello. Entonces uno puede ver tranquilamente que los ganglios están obviamente crecidos, ¿no? Hay cuadros que llaman de repente de fistulización y presencia de secreciones. También importa saber si solamente son únicos o múltiples, ¿no? Únicos en una sola región o también múltiples en una sola región o también en varias regiones, ¿no? También preguntar, por supuesto, en relación a lo que les he mencionado, que puede ser parte de todo un cuadro sistémico, los síntomas de índole general, palidez, pérdida de peso, astenia, decaimiento, ¿no es cierto? Y manifestaciones de un órgano en particular que puede estar, se llama, expresando este tipo de compromiso del sistema linfático. Y esto en relación a esta última situación que dice, ¿tiene síntomas de otros órganos o sistemas? ¿No es cierto? Entonces, eso es el interrogatorio a grandes rasgos de lo que tiene que indagarse en el paciente que viene por un problema aparentemente de tipo ganglionar. Cuando encontramos o sospechamos que el paciente puede estar presentando una alteración de la circulación linfática, por supuesto, sabemos que hacer diagnóstico diferencial en el otro edema clásico, pero si estamos pensando en linfedema, ¿cierto? También debemos hacer algunas preguntas, entre ellas las áreas o zonas del organismo que se compromete, teniendo en cuenta que el drenaje es de tipo regional, ¿no? También el ritmo de progreso, la duración del proceso, factores que pueden, o enfermedades que pueden estar inmersas en este tipo de situación, ¿no? Síntomas acompañantes y los antecedentes sumamente importantes, enfermedades o tratamiento anteriores, si el paciente ha recibido medicaciones como quimioterapia o antibioterapia, ¿no? Quimioterapia, pues ustedes de inmediato van a pensar ustedes en un problema neoplásico. Estos son los antecedentes médicos de importancia que puede haber cuando uno encuentra un crecimiento ganglionar. El paciente ha tenido radiología torácica y ha habido algún indicio de crecimientos ganglionares. El paciente tiene pruebas, obviamente, o ha tenido de repente exposición, tema de la tuberculosis. El paciente ha tenido transfusiones sanguíneas, es portador de alguna patología crónica. Los pacientes tienen cirugía y traumatismos previos. Esto es importante. Por ejemplo, si ustedes tienen una neoplasia de mama, entonces, cuando está en una fase determinada, el cirujano determina pues, el crecimiento o la extirpación de la mama.
¿no? Pero como la mama tiene su drenaje linfático característico, entonces generalmente se hace también un vaciamiento linfático. Entonces, si vaciamos o estripamos los ganglios linfáticos correspondientes a la mama, la circulación linfática se va a bloquear. En consecuencia, el área correspondiente que ya no tiene ganglios va a producirse un linfedema precisamente por exéresis o eliminación de los ganglios linfáticos encargados del drenaje de esa zona, ¿no? Las infecciones recurrentes también son importantes, ¿no? En este caso, el linfedema, ¿no? Ahora, ¿qué fases de la exploración? Siempre tengan ustedes en cuenta las fases ordenadas que les han enseñado, ¿no? Inspección, palpación, percusión, ocultación. Eso es independiente para todos los órganos. Pero en el sistema linfático, por supuesto, hay algunas fases que nosotros no vamos a hacer. Por ejemplo, no vamos a hacer pues, tema ocultación, pero sí podemos inspección y palpación es fundamental. En consecuencia, el equipo básico que ustedes pueden utilizar es un centímetro, porque a veces hay que determinar la medida, ¿cierto? Inclusive con lápiz térmico para poder de alguna manera hacer la mensuración, ¿no? Y hacer el seguimiento para ver con qué rapidez está creciendo, ¿no? Mediante la impresión y palpación, básicamente nosotros tenemos características de este crecimiento ganglionar, ¿no? eh, Región por región. Ya vamos a ver que, ya se ha mencionado, los ganglios están distribuidos en regiones, ¿no? Y cada grupo ganglionar está drenando una región determinada, ¿no? Paralelamente, hay que hacer la valoración de otras estructuras, parte integrante de este sistema, de este extenso sistema. Ya hemos hablado del hígado y del vaso. Por supuesto, la valoración de esto se hará pues, en el capítulo correspondiente o en el área correspondiente en el examen abdominal, ¿no? En semiología gastroenterológica, ¿no? Está por demás decir que la zona que debe ser, se llama evaluada, debe ser una zona que esté expuesta y el examinador tiene que estar en una posición determinada que facilite el acceso de temas de estos grupos ganglionares, ¿no? Eh, Más aún, teniendo en cuenta, ya les he mencionado, que algunas características como las modificaciones de la piel suprayacente nos pueden guiar, ¿no? Para tener en cuenta qué puede estar pasando con el paciente, ¿correcto? En el examen físico, a veces podemos encontrar ganglios muy pequeñitos, ¿no? Pero generalmente no son palpables, ¿no? No son palpables, ¿no? Pero sí algunas características, cuando encontramos ganglios, ¿no? Algunas características que nos pueden llamar la atención es cuando nosotros tratamos de desplazar el nódulo sobre la superficie profunda, sobre el plano profundo, ¿no? Entonces, cuando no se puede desplazar, es decir, que el ganglio está como pegado al plano profundo, eso es un indicio de que el paciente tiene un ganglio con características de malignidad, ¿no? Estos cambios aumentados de tamaño, también, como les he mencionado, tiene que explorarse en las zonas adyacentes y en las regiones que están drenando este grupo ganglionar, ¿no? En ocasiones van a encontrar ustedes que los ganglios a veces son bastante móviles, de tal manera que al inicio la palpación se hace bastante fina y en la medida que se va ubicando, se va presionando un poco, porque si de inmediato comenzamos a presionar, prácticamente el ganglio pequeño se nos va a escapar, ¿no? ¿No? En las personas normales generalmente no encontramos. Excepcionalmente se puede encontrar en la zona inguinal, no, pequeñas crecimientos ganglionares que no tienen mucho significado, ¿ya? Algunos términos que con frecuencia ustedes van a escuchar o van a estar referidos en la historia clínica, ¿no? Entonces, con frecuencia, los crecimientos ganglionares son denominados adenomegalias, ¿no? O también linfoadenomegalia o adenopatías. Adenomegalia y linfoadenomegalia solamente hace referencia al aumento de volumen del ganglio. Significa que es un ganglio palpable, ¿cierto? ¿No? Un ganglio palpable. En consecuencia, ¿no es cierto? Esto es lo que se denomina adenomegalia, ¿no? Adenopatía, que también van a escuchar ustedes, el término patos significa enfermedad, no significa que es un ganglio que tiene características patológicas, ¿cierto? Entonces, con frecuencia, cuando los ganglios están aumentados de tamaño y en una región pueden
yuxtaponerse, o sea, varios ganglios se juntan, ¿no es cierto? Y aparecen como una sola masa. Esto se denomina conglomerado ganglionar. Ya van a ver ustedes un ejemplo más abajo, ¿no? Hay que determinar pues los límites de los ganglios. Ya les he mencionado el uso del lápiz dermatológico y la mensuración, que puede ser un seguimiento del crecimiento de estos pacientes. También hay que valorar algunas otras características, como es la sensibilidad, ¿no? Tener en cuenta que cuando los ganglios son inflamados, los ganglios son dolorosos. Entonces, el sufijo itis, que saben perfectamente, significa inflamación. De tal manera que una adenitis, ¿no es cierto? O sea, una inflamación ganglionar, el ganglio generalmente es doloroso a la compresión, ¿no? Y puede haber cambios, generalmente son cambios eritematosos o enrojecimiento de la piel, ¿no? Esto, por ejemplo, acá tienen ustedes un conglomerado ganglionar, ¿no? Acá con los dedos señalando, miren ustedes, acá hay un ganglio, que llama crecimiento ganglionar, es el grupo cervical, ¿no? Y son varios ganglios que están prácticamente casi como pegados. Esto es lo que se llama conglomerado ganglionar, ¿no? Entonces probablemente esto sea un linfoma, ¿no? Acá hay en otro lado bilateral. Entonces tienen tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, probablemente este paciente también tenga de repente crecimiento ganglionares en otras áreas. Acá solamente se está mostrando el cuello. ¿Qué características hay que describir cuando uno encuentra ganglios aumentados de volumen? Estas son las características que ustedes tienen que describir. Que son las mismas características que seguramente les han mencionado cuando están frente a las tumoraciones, nódulos o tumoraciones. ¿Qué hay que describir? Primeramente, ubicación anatómica, por supuesto, de las adenomegales en este caso, según las áreas que vamos a ver, ¿no es cierto? Determinar si son únicas o múltiples, ¿no? Ideal mensurar las dimensiones en centímetros de los ejes, de los dos ejes, determinar las características de la superficie. Desde ese punto de vista, la superficie puede ser lisa, pueden ser irregulares e inclusive nodulares. Estas son características palpatorias, por supuesto. Igualmente con la palpación se determina la consistencia, o sea, el grado de resistencia o de dureza que puede tener o de blandura que puede tener el ganglio. De ese punto de vista, los ganglios pueden ser elásticos. En la elasticidad ustedes pueden tener como una especie de ejemplo, cuando ustedes se presionan tema, la punta de la nariz, ¿no? Esa sensibilidad, pero esa característica se llama elástica. Ahora, pueden ser blandos cuando, por supuesto, son más, ¿no? Especialmente cuando tienen contenido, ¿cierto? O están supurando los ganglios, son como si fueran unos globos con agua, ¿no es cierto? Eso origina lo que se llama blandos con renitencia. La renitencia es una característica semejante a un globo. Ustedes presionan y van a ver ustedes una resistencia elástica, y después sueltan, obviamente nuevamente se llena nuevamente esa zona. Eso se llama renitencia. Encontrar renitencia significa encontrar contenido líquido, que puede ser pus, puede ser sangre, no sé, ¿no es cierto? ¿No? Pero también pueden ser fibrosos, leñosos, e inclusive tener una consistencia de piedra, pétreos. Tener en cuenta que esta consistencia fibrosa y leñosa son características de los ganglios neoplásicos. Valoración de la sensibilidad, ya les mencioné, los ganglios inflamatorios son dolorosos, los neoplásicos no son dolorosos. La otra fase de la exploración es tratar de determinar la movilidad, ¿no? Entonces se toma el ganglio con los dedos y se trata de desplazar sobre el plano profundo. Entonces, en los ganglios neoplásticos, esto es imposible. El ganglio está prácticamente adosado al plano profundo y no se puede movilizar, ¿no? También hay que ver la movilidad con respecto a planos superficiales. Esto más bien ocurre en los ganglios de tipo inflamatorio y en las adenitis inflamatorias agudas. El ganglio inflamado más bien tiende a pegarse a la piel, ¿no es cierto? E inclusive puede aperturarse, como les he mencionado, y producir la fístula, de repente con eliminación del tema de secreciones, puede haber cicatrices, etcétera, etcétera. Entonces, estas características hay que precisar. Con esta finalidad,
Acá tienen ustedes, cuando nosotros estamos frente a un crecimiento ganglionar, estos son los problemas que nosotros tenemos en clínica. Determinar si un ganglio es inflamatorio versus un ganglio neoplásico. Y ustedes la importancia que puede tener, ¿no? Y la orientación que pueden dar fácilmente ustedes mediante un examen semiológico fácil. En cuanto al número y tamaño, no hay variación, no hay, como se llama, diferencia, ¿no? Ambos, inflamatorios y neoplásicos, pueden ser únicos o pueden ser, obviamente, llevar múltiples. La diferencia está en la consistencia, les mencioné. El ganglio inflamatorio generalmente es blando, friable, ¿no es cierto? ¿No? Mientras que el ganglio neoplásico es duro, inclusive fibroso, o pétreo, inclusive. ¿Correcto? En cuanto a las características de la superficie, el ganglio inflamatorio generalmente es un borde liso, un borde regular, ¿no? A diferencia del neoplásico, que es irregular, nodular, inclusive. Sensibilidad, ya les mencioné, el ganglio inflamatorio es doloroso y el ganglio neoplásico es indoloro. En cuanto a la movilidad, el ganglio inflamatorio generalmente tiene tendencia a fijarse a la piel, mientras el ganglio neoplásico más bien se fija a plano profundo, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de cáncer, ¿no? El cáncer viene de cangrejo, ¿no? Entonces, como que tuviese, claro, agarrado del plano profundo, ¿no? Es característica de los ganglios neoplásicos, ¿no? Por supuesto, les dije a ustedes que los ganglios están distribuidos en regiones. Entonces, hay que tener una sistematización y un orden para hacer el examen de los ganglios, ¿no? Ubicando las regiones, ¿no? Empezamos siempre por la cabeza, y en la cabeza tienen ustedes varias áreas importantes, ¿no? Hay 6 etapas en la cabeza, y generalmente a veces se hace de manera conjunta también, obviamente, con el cuello, pero vamos a tratar de separar un poco, ¿no? ¿Qué áreas o qué grupos ganglionares tenemos en la cabeza? Tenemos en la parte posterior del cráneo, tenemos los ganglios suboccipitales. Estos ganglios suboccipitales, por supuesto, están drenando, ¿no?, la linfa correspondiente del cuero cabelludo. Entonces, los pacientes que tienen, pues, infecciones en la cabeza, etcétera, pueden tranquilamente tener crecimiento de los ganglios suboccipitales. De ahí pasamos a la parte adelante y en relación con, bien, el pabellón auricular, podemos distinguir los ganglios, se llaman los grupos preauriculares y ganglios retroauriculares, ¿no? Los preauriculares están delante, por supuesto, del pabellón auricular, ¿cierto? Y los retroauriculares, ¿cierto?, están sobre la apófisis mastoides, ¿no? También hay un grupo interesante llamado también ganglios parotidios o también retrofaringios, también ganglios llamados también, se llama amigdalianos, que se encuentran en el ángulo del maxilar inferior, ¿no? Y prácticamente en el ángulo. Más adelante, en la región submaxilar, está precisamente el grupo submaxilar, ¿no es cierto?, ¿no?, entre el ángulo y el vértice del mandibular, y ya les voy a enseñar, ¿no? Y finalmente, en la parte anterior, debajo del mentón, están los grupos submentonianos, ¿no? Acá tienen ustedes una gráfica de la distribución. Estos ganglios occipitales están solamente graficados así de manera, que son más posteriores, ¿no? Están los retroauriculares, los preauriculares, ¿no es cierto? Los ganglios acá, el ganglio tonsilar, ¿no es cierto?, en el ángulo del maxilar inferior, ¿no? Diferencian ustedes de los ganglios submaxilares, más adelante, y el ganglio submentoniano, ¿no? Entonces, estas son las áreas que están drenando, por supuesto, estructuras que provienen de estas áreas determinadas, ¿no? Acá, el ganglio tonsilar, por ejemplo, pues estará aumentado de volumen en los pacientes que tienen amigdalitis o faringitis amigdaliana, ¿no es cierto? Entonces, eso, los problemas del piso de la boca, seguramente los ganglios submaxilares y así sucesivamente. Después de la valoración de los ganglios de la cara, pasamos a los ganglios del cuello. En el cuello, ¿no?, tenemos estas 4 etapas fundamentales, ¿no? Tenemos los ganglios cervicales superficiales, que están distribuidos a lo largo del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Después tenemos los ganglios cervicales posteriores a lo largo del músculo trapecio, los grupos cervicales profundos que están por debajo del esternocleidomastoideo. Y después de ahí pasamos a los supraclaviculares, ¿no es cierto?,
donde se encuentran precisamente a nivel por encima de la clavícula, lo que corresponde a este tipo de situación. Acá tienen ustedes, ¿no es cierto? Esto es, obviamente, la cadena cervical, ¿no? ¿No? Anterior, la cadena cervical posterior, acá no está clasificada en la cadena cervical profunda, y los ganglios supraclaviculares. Un ganglio peculiar supraclavicular en el lado izquierdo, les voy a mencionar, es un ganglio denominado el ganglio de Virchow. Este ganglio de Virchow es un ganglio que se encuentra en la zona supraclavicular del lado izquierdo. Y este ganglio de Virchow está en relación con procesos neoplásicos, sea del estómago o sea también del tema del pulmón. ¿Ya? Ese es el famoso ganglio de Virchow. Tiene características neoplásicas. ¿Ah? Este es el cuello, ya mencionamos. Acá tienen nuevamente una gráfica más o menos de ya una sumatoria de tantos de los ganglios, ¿no? Del cráneo, de la cara y del cuello, ¿no? Entonces, no hay mayor diferencia, solamente para que tengan ustedes una orientación más clara, ¿no? De manera gráfica. Cuando nosotros evaluamos las axilas, tener en cuenta que la axila tiene una característica de distribución de una pirámide truncada. Entonces tiene una parte anterior, una parte posterior, una parte medial, una parte lateral y una parte en la punta de la axila, ¿no? La parte anterior está pegada al músculo pectoral. La parte posterior está en los músculos dorsales, la parte de atrás. El grupo que está pegado a la caja torácica es el grupo medial. Y el grupo que está en la parte inicial del brazo, ¿no? Del brazo es obviamente el lateral. Y en el ápice, ¿no? De la axila están obviamente el grupo llama apical. Acá tienen ustedes la distribución que les he mencionado en forma de una pirámide, ¿no es cierto? La denominación anatómica puede variar dependiendo de la estructura anatómica vecina, ¿no? Pero ustedes pueden decir el grupo anterior, ¿no? ¿No? O pectoral, el grupo posterior, ¿no es cierto? ¿No? El grupo interno, ¿no? Que está pegado a la pared torácica, ¿no? El grupo externo, que está pegado al brazo, a esa parte de arriba, y los apicales. Acá tienen la distribución gráfica en la parte baja, ¿no es cierto? Y es interesante el examen, porque ustedes tienen que tener una posición apropiada para el examen. En este caso, ustedes se ubicarán en la parte delante del paciente, ¿no es cierto? Y cuando quieren examinar, pues, se llama la axila del lado derecho, utilizarán, pues, el brazo derecho, y cuando examinen la axila del izquierdo, también utilizarán de repente la mano izquierda, ¿no? Pero las caras laterales seguramente tendrán que usar la mano contralateral, ¿no? Entonces ustedes siempre deben tener la comodidad para poder encontrar y ver. Acá tienen, por ejemplo, una muestra de lo que puede ocurrir en un paciente que tiene una alteración linfática por patologías de la mama. Claro, una neoplasia de mama, por ejemplo, compromete ganglios linfáticos profundos, la cadena mamaria, eso no lo vamos a poder ver, pero puede comprometer, miren ustedes, el grupo axilar interno, ¿no es cierto? El grupo axilar externo o humeral, ¿no? El anterior y el posterior también se puede comprometer, de tal manera que si ustedes tienen una tumoración en la mama, el examen no va a estar completo si ustedes no evalúan, ¿no es cierto?, los ganglios de esta zona, ¿no? Entonces, un ganglio crecido en esta zona, un paciente que tiene un cáncer de mama, significa que es un cáncer que ya se ha extendido, ¿ya? Ustedes saben que en los cánceres hay que hacer pues, la tipificación del grado de compromiso, ¿no? Entonces, uno de ellos es precisamente el hallazgo del órgano. Encontrar un ganglio crecido significa que el paciente ya ha tenido una extensión, porque la única forma de que el ganglio pueda ser asiento de una metástasis es que las células neoplásicas han viajado por los capilares linfáticos y se han ubicado, obviamente, en el ganglio y el ganglio se ha comprometido, ¿no? Entonces, si hacemos una biopsia de ganglio, seguramente vamos a encontrar células neoplásicas en este sitio, ¿no?
Otro grupo que no muy frecuente, comprometido, pero que es necesario que ustedes tengan en cuenta es el grupo epitelial, ¿no? Los epiteliales miren ustedes la posición que deben tener, ¿no es cierto? Dan el que llama el apoyo con una mano, el que llama del antebrazo, y con el otro brazo izquierdo pueden tranquilamente ustedes evaluar la zona epitelial tratando de determinar si existe o no crecimiento ganglionar, ¿no? El brazo debe estar semiflexionado, ¿no? Entonces hay que sujetar el codo con una mano y explorar con la otra, ¿no? Entonces, esta es la situación. Los ganglios epiteliales, ¿no es cierto? Son responsables del drenaje superficial y del tema de la estructura cubital del antebrazo, ¿no? Pasamos a la región poplitea, ¿no? A la región inguinal y la región poplitea, ¿no? Estamos hablando de la ingle, entonces por ahí los pacientes tienen que estar en decúbito supino, ¿no es cierto? Con las rodillas ligeramente flexionadas, por el área descubierta, por supuesto, y vamos a describir los ganglios inguinales superficiales. Ustedes identifiquen el ligamento inguinal y por encima del ligamento van a encontrar ustedes los ganglios superficiales, ¿no? Superiores, y por debajo los ganglios inguinales inferiores, ¿no? Inferiores. Entonces, esto se grafica en este tipo de gráfica que tienen ustedes. Acá, en el lado derecho. En el lado derecho, ganglios, ¿no? Inguinales, superficiales, superiores, inferiores, y en la parte interna hay otro grupo, se llama ganglio crural, esta es la parte de acá, ganglio crural, ¿no? Hacer entonces la valoración de estos ganglios, ¿no es cierto? Tratando de determinar crecimiento, ¿no? Estas zonas, por ejemplo, pues están en relación con drenaje linfática de los genitales externos, ¿no? Y de zonas del glúteo, etcétera, ¿no? Que están drenando esta zona. En el lado izquierdo, miren ustedes, estamos evaluando el grupo popliteo, ¿no? Entonces acá, bueno, la rodilla acá está demasiado flexionada. La rodilla debe flexionarse menos y examinar, miren, con las dos manos, el grupo con la zona poplitea y tratando de determinar, por supuesto, el crecimiento de ganglios. Recuerden ustedes que tanto el grupo popliteo como el grupo inguinal, no solamente el inguinal está drenando la zona correspondiente del genital, sino también de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Los miembros inferiores. Acá están los ganglios inguinales nuevamente, miren ustedes cómo se está evaluando, ¿no es cierto? Y acá algunas pues, sugerencias, ¿no? Los superficiales que están discurriendo a lo largo del, o paralelamente al ligamento inguinal que está por acá, ¿no es cierto? Y están recibiendo el drenaje de la región glútea, de la pared abdominal inferior, el periné y las regiones superficiales de las extremidades inferiores, ¿no? Los ganglios profundos, ¿cierto? Están situados en la parte media, ¿no es cierto? Y bueno, drenan generalmente las, se llaman las estructuras correspondientes a los genitales externos. Esto es una sugerencia para que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos del drenaje linfático de los genitales, ¿no es cierto? Entonces, a nivel testicular, por ejemplo, hay una doble, se llama una doble circulación ahí. Si ustedes tienen un paciente con un problema testicular, ¿cierto? El compromiso testicular no drena a los ganglios superficiales, sino drena a los ganglios profundos, que nosotros no podemos palpar, ¿no? Pero solamente si hay lesiones en el escroto o en el pene, en esos casos sí podemos palpar ganglios a nivel inguinal. Entonces, un paciente que tenga, por ejemplo, un seminoma, este paciente no va a tener ganglios inguinales, no va a tener ganglios ilíacos seguramente profundos. Pero si este paciente tiene una enfermedad genital, puede tener un chancro, una sífilis, no, este paciente sí va a tener un crecimiento ganglionar a nivel inguinal. Igualmente, si tiene también una lesión infecciosa de repente en el pie, ¿cierto? Se va a producir un incremento del volumen del ganglio de esta zona correspondiente. Igual ocurre en los genitales femeninos, ¿ya? Cuando el paciente, la mujer, tiene ganglios que comprometen los órganos internos, como son los ovarios, ¿no es cierto? El drenaje linfático va hacia los ganglios pélvicos y ganglios paraórticos, que son ganglios profundos que nosotros no podemos evaluar.
Solamente cuando hay problemas inflamatorios o neoplásicos de la vulva y del tercio inferior de la vagina, ahí sí podemos tener la posibilidad de tener ganglios de tipo inguinales en el área que hemos correspondido. Esto es una sugerencia de algunos diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Son estructuras un poco raras, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que uno puede confundir, ¿no?, una tumoración y pensar que es un ganglio y no es un ganglio, sino que es un hemangioma, un quiste de hendiduras branquiales, un quiste de conducto tiroidoso. Son muy frecuentes, de tal manera que es conveniente que lo tengan ustedes en cuenta, ¿no?, cuando en algunos casos de repente puede haber una confusión con una de estas estructuras. A continuación, algunos ejemplos característicos que pueden encontrar ustedes, ¿no es cierto?, que ya serán más explicados en la parte ya de clínica. Le mencionaba las adenitis agudas. Acá las adenitis agudas significa un compromiso severo de los ganglios, proceso inflamatorio de los ganglios, ¿no? Ahora, cuando ocurre un problema infeccioso, pongamos en el pie, por ejemplo, y si la infección se extiende, lo primero que va a comprometer son los ganglios linfáticos, perdón, se llaman los capilares linfáticos. Y eso va a originar una especie de una trama, como un retículo, ¿no? Como si fuera una red, ¿no?, de los finos capilares linfáticos, y eso se llama linfangitis reticular, precisamente, ¿no? Compromiso de los capilares linfáticos. Ya le dije, esos capilares linfáticos más adelante se van a formar, van a unirse y van a formar troncos. Entonces, el tronco, ¿no?, linfático también puede inflamarse y de hecho se ve como una especie de un cordón rojo que se extiende desde la zona inflamada hasta la zona de drenaje ganglionar. ¿Ah? Es como un cordón rojo que se extiende hasta el ganglio. En ocasiones, cuando la infección es muy severa, ¿no es cierto?, los ganglios pueden tranquilamente supurar, se necrosan, por supuesto, y se transforman en un absceso, entonces con contenido entonces, de pus, ¿no?, que puede extenderse. Si este absceso ganglionar se extiende al tejido celular subcutáneo, ya recibe el nombre de adenoflenoma, ¿ya? Le dije a ustedes que enfermedades sistémicas, como por ejemplo en este caso la tuberculosis, pueden originar compromisos locales, ¿no?, de los ganglios. Esto ocurre fundamentalmente en los ganglios cervicales, ¿no? Entonces, en nuestra gente que todavía a veces consume leche sin pasteurizar, ¿no es cierto?, de la vaca de frente a la boca, y a veces las vacas tienen, se llama una mastitis tuberculosa, tranquilamente se puede producir ubicación en los ganglios a nivel de la boca, ¿no? De la boca y en ganglios regionales, ¿no? Por la entrada del germen por la boca, ¿no? Se va a producir una forma linfomatosa que se puede clasificar, ¿no es cierto?, a nivel cervical, ¿no? En estos casos, como son ganglios inflamatorios, tienen tendencia a juntarse entre sí y tienen tendencia a adherirse a la piel, como ya le mencioné. Inclusive pueden fiscalizarse y pueden reblandecerse y pueden drenar tranquilamente, y más adelante van a tener una cicatriz retráctil. Esta cicatriz retráctil correspondiente a una adenitis tuberculosa recibe el nombre de escrófula. Acá tienen ustedes una escrófula. Miren ustedes, esto todavía está en fase aguda. Miren ustedes, acá todavía, pero la piel suprayacente está eritematosa y acá ya hay un punto que probablemente ya se va a aperturar. Acá en la parte baja ya se aperturó y queda una cicatriz irregular retráctil, es lo que se conoce con el nombre de escrófula. ¿Ya? Esto es lo que se ha mencionado. Acá es un cuadro infeccioso del pie. Miren ustedes acá el cuadro infeccioso del pie. La imagen no es muy clara, pero si ustedes centran en lo que llama la atención en esta parte del pie, van a encontrar como una especie de retículo, una red roja. Esa es la linfangitis capilar reticular, ¿no? Más adelante estos vasos se van a juntar y acá tienen ustedes un vaso linfático, mira, inflamado con una raya roja que se extiende hasta drenar en el canal correspondiente. Eso se llama una linfangitis troncular, ¿no? Entonces, linfangitis reticular el de arriba y linfangitis troncular el de abajo, y cuando hay supuración del ganglio ya es una adenitis supurativa.
¿correcto? Otros ejemplos, por ejemplo, en la sífilis, saben ustedes, el punto de entrada, cuando es obviamente el genital, tanto masculino como femenino, si se produce en el glande o en el prepucio, obviamente van a tener ganglios a nivel inguinal, ¿no? Estos ganglios son generalmente, siendo inflamatorios, por desgracia son indoloros, y lo peor es que a veces pueden regresionar solos, ¿no? Entonces ese es el problema de la sífilis, ¿no? Entonces, a diferencia de esto, también tiene usted la enfermedad de Nicolás Fabry, que también con el punto de ingreso es a través de la tema no, del petrucio o del tema del glande, ¿no? Entonces se va a producir también una localización de ganglios a nivel inguinal, pero a diferencia de la sífilis, Nicolás Fabry tiene tendencia a hacer inflamaciones dolorosas, se llega a la piel y pueden tranquilamente fistulizarse y pueden secretar, ¿no? Entonces eso ocurre en la Nicolás Fabry. En la mononucleosis infecciosa, le dije que es una patología con más frecuencia en gente joven, hay aumento de volumen de los ganglios a nivel cervical, son ganglios dolorosos, múltiples, y están asociados generalmente a una faringitis severa. El cuadro clínico del paciente tiene una faringitis severa, ¿no? Y también está acompañado del crecimiento también del vaso. Hay un crecimiento del vaso de la esplenomegalia, ¿no? Entonces, esto es característico de la mononucleosis infecciosa. Bueno, Angie ya está prácticamente fuera. Vamos a liquirlo. Los linfomas son una forma de proceso neoformativo, localizados obviamente en los ganglios, ¿no es cierto? Dos tipos de linfomas, saben ustedes, el Hodgkin y el no Hodgkin, ¿no? Y en estos casos hay que tener en cuenta que el compromiso puede ser uniregional o varias regiones, ¿no? Y sirve para el estadiaje, ver en qué estadio están los pacientes cuando se evalúan todos los grupos ganglionares. Interesante que el grupo, en los linfomas, especialmente en el Hodgkin, puede estar acompañado de fiebre y confundirse entonces con un cuadro infeccioso, ¿no? Entonces acá ya tienen un dato importante cuando hablan ustedes de fiebre, ¿cierto? La fiebre no solamente significa cuadro infeccioso, sino también algunas neoplasias pueden aparecer con cuadro de fiebre, ¿no? Los ganglios neoplásicos, metastásicos, hemos mencionado las características que ustedes pueden encontrar, ¿no? Están duros, fijos, a plano profundo, y por supuesto, ¿no? Corresponden a las áreas determinadas de compromiso del órgano determinado. Acá tienen ustedes un linfogranuloma de Nerio, miren ustedes cómo se fistuliza y se lesiona. Acá en el otro lado derecho tienen un ganglio, obviamente, por crecimiento neoplásico, es un linfoma de Hodgkin, ¿no? Es un conglomerado ganglionar, ¿no? Parece el paciente anterior que les mencioné. Acá no hay alteración, obviamente, de la piel subyacente, miren ustedes, a pesar de que el ganglio es notoriamente bastante sano, ¿no? Esta es la mononucleosis infecciosa que les mencioné, más frecuente en los niños. Miren, ustedes tienen tendencia a tener una linfodenopatía, crecimientos ganglionares, especialmente cervicales, bastante intensos, asociados a un cuadro de angina bastante amplio, bastante severo, ¿no es cierto? Y con crecimiento en la parte baja, que hay crecimiento del tema del hígado y también hay crecimiento del vaso, ¿no? Y lesiones dérmicas que pueden estar acompañadas. Esa es la mononucleosis infecciosa. En el linfedema, vamos a seguir. Este es el tema, la fisiopatología del linfedema. Ya saben ustedes lo que es el linfedema. Es la acumulación de la linfa, ¿no es cierto?, por bloqueo de la circulación linfática, sea por alteración de los vasos, sea por alteración de los ganglios, ¿no? Entonces, que no permiten el drenaje de la linfa. Entonces, ¿qué ocurre? El mecanismo fisiopatológico en estos casos, la acumulación de linfa, va a producir acumulación de fibroblastos y también de adipocitos y de macrófagos. Posteriormente, como el bloqueo de la circulación linfática facilita las infecciones, la respuesta inflamatoria va a estar obviamente alterada y hay episodios repetidos de infección que van a acentuar obviamente el compromiso de los pequeños vasos que pueden estar. Finalmente, la extremidad termina con fibrosis y cicatrización subcutánea y cambios en la piel correspondiente bastante severos, ¿no? Entonces, el pie está tremendamente aumentado de volumen, inclusive tan grande, ¿no? Que corresponde o muy semejante al pie de un elefante, y eso se llama elefantiasis, ¿no? Elefantiasis, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esto desde el punto de vista de las causas, ¿no?
Saben ustedes que el linfedema, ¿no es cierto?, puede ser tema hereditario, primario, genético, ¿no es cierto? En estos casos hay deficiencia del desarrollo de los capilares linfáticos y en consecuencia los pacientes tienen probablemente extremidades grandes, ¿no es cierto?, ¿no? O voluminosas, un poco desproporcionadas con el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos hay un desorden en el desarrollo de los capilares linfáticos. Lo más frecuente que vamos a encontrar nosotros son el secundario, o sea, hay compromiso de los vasos. O sea, los vasos y los linfáticos están normales, pero por un cuadro de tipo infeccioso, neoplásico o de tipo quirúrgico, ¿no? Se bloquea la circulación linfática. Entonces, ya les he mencionado que la radioterapia, neoplasia, en la cirugía, en la extirpación mamaria y el pasamiento ganglionar, obviamente se va a trastornar la circulación linfática del brazo correspondiente. En las insuficiencias venosas crónicas, como hay cuadros infecciosos, la infección también va a comprometer los pequeños vasos linfáticos y los vasos linfáticos infectados se van a fibrosar y se puede sumar, ¿no?, al cuadro de insuficiencia venosa, se puede sumar un problema de tipo linfático, ¿ya? Y posinfeccioso y postraumático también es característico. Esta es la clasificación que ya les he mencionado. En primario tienen la enfermedad de Milroy, simplemente para que tengan en cuenta, porque eso probablemente lo harán en la parte clínica. Los secundarios son los más frecuentes, secundario infeccioso. Recuerden ustedes que hay un cuadro de una parasitosis muy interesante que es la filaria, ¿no?, que no tenemos nosotros, sino en los países tropicales, que se introduce a través de los capilares linfáticos, se produce un bloqueo. Entonces, las extremidades obviamente tienen un crecimiento bastante grande, ¿no? Y eso es característico de la elefantiasis, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes la semiología del sistema linfático, ya les mencioné. El compromiso más frecuente son los miembros inferiores, la piel se torna terrosa por todos los característicos fisiopatológicos que he mencionado, es dura, no depresible y áspera, a diferencia del otro tipo de edema. Hay un signo que se llama el signo de Kaposi-Steinmetz, ¿no? Entonces, cuando uno quiere presionar o hacer un pliegue en esta zona, obviamente es imposible porque la piel está dura, definitivamente, ¿no? Hay engrosamiento, hay hiperkeratosis de la zona, ¿no? Y puede inclusive a través de pequeños orificios puede haber un drenaje de líquido linfático, ¿no? Inicialmente puede ser doloroso, pero generalmente, ¿no?, el linfedema ya no es doloroso. Acá tienen ustedes un linfedema. Este linfedema en la primera, tienen ustedes un linfedema de la pierna del lado derecho. Miren, ustedes comparen con la otra pierna, ¿no? Entonces, acá ha habido un bloqueo por algo, no sabemos qué ha sido. En la parte anterior y en la parte posterior es lo mismo, ¿no? Acá tienen ustedes también, ¿no?, lo que se menciona, ¿no?, que obviamente el linfedema puede ser debido a un bloqueo de la circulación por alteración de los vasos linfáticos o por alteración de los ganglios, especialmente cuando se extirpan los ganglios regionales de los órganos, ¿no? Este finalmente es el famoso ganglio de Virchow, ¿no?, cenital, ¿no?, izquierdo, ¿no?, que es un ganglio metastásico por una patología neoplásica digestiva o respiratoria. Muy bien, chicos, esa es toda la información, ¿ya? A uno de los delegados voy a pasarle si ustedes quieren las transparencias para que puedan